Quiero hablar en cuanto a la importancia de lo que la Biblia nos habla en cuanto al reposo. Así que por favor abrí tu Biblia en Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 7, vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que juntos podamos no solamente leer, sino que podamos observar mientras leemos el texto algunas realidades que vamos a sacar o vamos a aprender juntos hoy de la palabra de Dios, lo que la Biblia hoy nos quiere decir. Hermanos, si tuviéramos que resumir este texto, podríamos aplicar el resumen del texto a este específico momento. Cada vez que la Biblia se abre, cada vez que abrimos la palabra de Dios, entonces debemos cerrar nuestros oídos para cualquier otra cosa y poner atentos nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Imagínate si en este momento el presidente de la nación de Estados Unidos o de cualquier otra nación que tenga un presidente serio, si ese presidente estuviera hablando y de repente en medio del lugar donde el presidente está hablando, todas las personas están en su mundo hablando de diversas cosas, murmullo por todo el salón, y el presidente, la persona tal vez más importante del lugar diplomático, está parado delante de todas las personas hablando y las personas no escuchando, sino en su mente y en su corazón, en otro lado. ¿Qué representaría esto? Bueno, representaría una falta de respeto, representaría también, hermanos, una falta de interés, y también representaría un corazón duro de parte de las personas que están en el lugar. La palabra de Dios dice que nosotros debemos oír la voz de Dios. En el versículo 7, de hecho, comienza diciendo esto: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. O sea, la Biblia lo que nos dice es que por medio de la palabra escrita, el Espíritu Santo nos habla y nos dice que debemos estar atentos a oír la voz de Dios. Y hermanos, hay dos circunstancias cuando Dios habla. Hay dos reacciones que se dan en medio de un pueblo cuando Dios habla. No puede haber tres reacciones, no hay cuatro reacciones, hay solo dos reacciones. Cuando Dios habla, ¿hay un pueblo que oye o hay un pueblo que hace oídos sordos? Cuando Dios habla, ¿hay un pueblo que actúa, que acciona, o hay un pueblo que queda pasivamente en su lugar? Dice el autor de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis mandamientos, mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy,
no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque ¿quién habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino que a los que fueran desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Lo primero que quiero hacer es poner en contexto lo que acabamos de leer. Hermanos, hablamos hace 2 semanas acerca de la superioridad de de Jesús sobre Moisés. Dijimos que para el judío, para el hebreo, la persona de Moisés era tal vez la mayor personalidad del Antiguo Testamento, el mayor personaje del Antiguo Testamento, la mayor persona del Antiguo Testamento era para el judío Moisés. Recordemos estos hebreos que estaban recibiendo esta carta, estaban viéndose tentados a volver en sus caminos, volver nuevamente a la ley del antiguo pacto. ¿Por qué se veían tentados a esto? Bueno, hermanos, sencillamente por las circunstancias que estaban viviendo. Ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Y hermanos, la persecución de ese tiempo, ya lo dijimos, no era solamente una persecución política, era una persecución sanguinaria y era una persecución religiosa. Estas personas habían salido o habían creído en la fe en Cristo Jesús y eran judíos que habían cumplido la ley, por así decirlo, habían sido parte de los rituales de la ley durante toda su vida. Ahora ellos comprenden de que solamente en Cristo hay salvación y que todos los rituales y que todo lo anterior ya no tenía sentido, ya no era importante porque Cristo había cumplido todos los requisitos de la ley. Ahora, por medio de la persecución, ellos empiezan a verse tentados a volver nuevamente a los rudimentos antiguos. Entonces el autor de Hebreos sale a escena y escribe esta carta advirtiendo a estos hebreos de lo peligroso que sería volver nuevamente a los rudimentos del antiguo pacto. El autor de Hebreos le muestra la superioridad de Cristo y este es el tema principal de esta carta. Cristo es superior a todo lo que antes ellos habían recibido. Venimos leyendo también el libro de Levíticos y vimos en los primeros capítulos de Hebreos cómo Cristo es superior, no solamente en sacrificio, en obra, incluso Cristo es superior en revelación. Ahora la semana anterior, no la pasada sino la anterior, vimos que Cristo, dice el autor de Hebreos, es superior a Moisés. Pero también el autor de Hebreos nos dice, y está ahí en el contexto de lo que acabamos de leer, nos dice que nosotros somos también una casa edificada por Cristo. Versículo 5, vamos a leer el contexto. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de los que se iban a decir más tarde. Miren esto, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros.
Ahora, hermanos, miren cómo continúa esta idea, este texto, porque debemos prestar atención a la exhortación que el autor de Hebreos nos va a hacer en esta mañana. Esta simple palabra debe marcar nuestro corazón en esta mañana. Sí. Este sí no es una afirmación, sino que es, en realidad, una condición. En el versículo 7 leemos, si ustedes oyen hoy su voz, hay una condición. Y en el versículo 6 leemos, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Pero esta palabra, pequeña palabra, va a ser importante para lo que hoy vamos a ver. Sí, una condición. ¿Cómo nosotros podemos decir y mostrar que somos la casa de Dios? Esta idea no es más ni menos que la idea de tabernáculo. Cuando el autor de Hebreos está diciendo que nosotros somos la casa de Dios, él está haciendo referencia al tabernáculo del Antiguo Testamento en el cual moraba la presencia de Dios. El autor de Hebreos nos dice ahora que nosotros somos el tabernáculo de Dios espiritual, donde Dios mora en medio de nosotros, porque Dios mora en su pueblo. ¿Sabías eso? Dios mora ahora en su iglesia. Cuando Cristo se fue a la presencia del Padre, Él dijo que iba a enviar un consolador, el cual iba a morar en medio de nosotros. El Espíritu Santo mora en medio de su iglesia. Ahora, hermanos, hay una condición para decir y para afirmar nuestra fe. Hoy en día podemos salir a la calle y preguntarle a las personas si creen en Cristo. Argentina es un país, por así decirlo, sumamente religioso. He estado en varios países y en los países donde voy siempre me llama la atención la religiosidad que tenemos en nuestro país. Y específicamente somos católicos, ¿verdad? O el país, yo no, pero el país es un país católico. Cuando uno viaja a otros países ve diversidades de religiones. Me pasó, por ejemplo, cuando estuve en Bahía, ¿sí? Salvador, Bahía. Hay una religión ahí bastante dominante, la Umbanda, ¿sí? Increíble, pero hay diversidad de religiones. Sin embargo, hermanos, en Argentina la mayoría de las personas se identifican como católicos apostólicos romanos y ellos afirman de su boca tener fe. Hermanos, el afirmar con tu boca no te convierte en creyente. Durante años se ha predicado una idea totalmente errónea, la idea de decisionismo, donde las personas tomando una decisión emocional, sí, acepto al Señor Jesús como mi Salvador porque me conviene, aleluya, amén. Nosotros los evangélicos los pasábamos, no Cristo, sino nosotros de tinieblas a luz, como si nosotros tuviéramos este poder. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que hay requisitos para afirmar que una persona es creyente o no. Y uno de los requisitos que la Biblia dice, o el autor de Hebreos nos dice acá, es la idea de retener firmes. No podemos decir ser creyentes si no retenemos firmes la palabra del Señor, la gloria de nuestra esperanza. Pero tampoco podemos ser y decir ser casa de Dios si no estamos dispuestos a oír la voz de Dios.
Hermanos, oír la voz de Dios significa no ser incrédulos, y ese es el tema de esta mañana. La incredulidad se disfraza dentro de la iglesia de Cristo. La incredulidad se disfraza en el medio del pueblo. Hay incrédulos que gozan de los beneficios de la obra de Cristo. Hay incrédulos dentro del pueblo de Dios que son alimentados por la palabra de Dios. Sí, escucharon bien. Hay incrédulos dentro del pueblo de Dios, incrédulos que son alimentados. No lo digo yo, hermanos, es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Cuántos comieron el maná de Dios? Las codornices, ¿cuántos? Todos. Ahora, hermanos, lo que el autor de Hebreos nos va a decir es que todo ese pueblo que gozó del alimento de Dios, del maná de Dios, ese pueblo que gozó del poder de Dios, lo que el autor de Hebreos nos va a decir es que ese pueblo era ni más ni menos que un pueblo incrédulo. Incrédulo. Ellos no entraron en el gozo del Señor. Por así decirlo, ellos venían a la iglesia. Domingo tras domingo se congregaban. Ellos participaban de la cena del Señor. Ellos participaban de las vigilias. Venía la vigilia. Ellos eran parte del pueblo, estaban camuflados en el medio de la congregación. Ahora, ¿qué es lo que distingue a un verdadero pueblo de un falso pueblo? ¿Qué distingue a un verdadero pueblo de un falso pueblo? Como dije en el contexto, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor porque Él es el dueño de la casa, es el Hijo y no es el edificador solamente. Pero también el autor de Hebreos nos va a llevar a este tiempo histórico en el cual podemos entender algunas verdades espirituales. Israel en el desierto. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con mano fuerte del Señor. Esta narración histórica nos recuerda la esclavitud del pueblo de Israel. Cómo Dios saca a su pueblo esclavo de la tierra de Egipto, guiándolos por el desierto con mano fuerte hacia la tierra prometida. También vemos una realidad espiritual en esto, cómo Dios, como pueblo adquirido por Él, nos ha quitado de la esclavitud del pecado. Israel fue liberado por la sangre de los corderos y por el poder de Dios. Así nosotros también somos liberados porque creemos en Cristo Jesús y Él nos libera de la esclavitud del pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios, cuya muerte nos ha hecho o nos ha liberado del pecado. Esta verdad espiritual debemos recordarla constantemente. Pero también debemos recordar que ese pueblo, Israel, fue en el Antiguo Testamento el pueblo escogido por Dios. Y ellos, hermanos, no oyeron la voz de Dios. Quiero que tengas esto en tu mente. ¿Cuánto oís la voz de Dios?
¿Qué haces cuando Dios habla? ¿Cómo está tu corazón cuando Dios habla? Quiero que veamos algunos aspectos de Israel, que observemos el texto y algunas advertencias a no ser como este pueblo incrédulo. Lo primero que debemos pensar desde el versículo 7 al 11, observar, es cómo Israel no escuchó la voz de Dios. En otras palabras, Israel dudó de las promesas de Dios para ellos. Y seguramente estarás pensando, ¿y qué significa hoy en mi vida dudar de las promesas de Dios? Hermanos, yo conozco y he visto miles de personas que viven en su vida cotidiana y su vida muestra dudas en cuanto a las promesas de Dios. Israel no escuchó la voz de Dios. Versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Hermanos, lo que nosotros vemos en este texto es que literalmente Israel no escuchó la voz de Dios. Ellos dudaron de la promesa de Dios. Cuando Dios les había prometido que iba a entregarles un reposo, una tierra prometida, entonces ellos dudaron. Habiendo estado en el desierto, luego de que Dios había mostrado su poder en medio del pueblo, luego de que Dios había quitado el poder de la esclavitud sobre ellos, les había dado libertad. A pesar de eso, a pesar de haber visto el poder de Dios, ellos dudaron de lo que Dios les había prometido. El pueblo envía algunos espías, 12 espías, a Canaán. 2 de ellos llegan y les dicen a Moisés, Josué y Caleb: Moisés, son gigantes, son casi tan grandes como el defensor de Australia ayer. Son enormes, Moisés. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Salvador, Jehová de los ejércitos, iremos y venceremos. Sin embargo, había 10 voces que decían: los miramos y a nuestro parecer éramos como langostas. Éramos nada. Y hermanos, el pueblo no escuchó a los 2 que habían creído. El pueblo escuchó a los 10. Ellos endurecieron su corazón y provocaron a Dios. ¿Acaso Dios no los había sacado de la tierra de Egipto abriendo el mar de par en par? ¿Acaso Dios no había liberado al pueblo de la esclavitud de los egipcios y del poder del faraón? ¿Acaso Dios no había enviado las plagas para mostrar su poder y su grandeza y su gobierno sobre todas las cosas? Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, endureció su corazón y provocó a Dios. Israel provocó a Dios endureciendo su corazón, no creyendo en las promesas de Dios.
Y hermanos, yo sé que es fácil decir, pero yo creo en las promesas de Dios. Pero cuando no vivimos conforme a las promesas, nuestra actitud está gritando de que no creemos. La actitud de Israel, el endurecimiento de corazón de Israel mostró ni más ni menos que un desafío hacia Dios. Desafiaron a Dios. Miren lo que ocurre. Versículo 9, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. En otras palabras, Israel en su incredulidad desafió el poder de Dios. A pesar de que ellos habían visto la mano poderosa de Dios, ellos aún así se pararon delante de Dios y dijeron, no te creemos. En otras palabras, hermanos, es como hoy en día haber visto la obra salvadora de Cristo en medio de nosotros. Es como meditar en lo que Cristo ha hecho por su sacrificio por nosotros. Es haber participado del pan y la copa y aún así decir, no te creo. Israel desafió el poder de Dios. La consecuencia de desafiar el poder de Dios es vernos ante Dios reprobados. Versículo 11. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, la incredulidad enciende la ira de Dios. La incredulidad es uno de los pecados más terribles para nosotros, porque enciende a Dios en su ira. A pesar de haber visto todo lo que Dios había hecho en medio del pueblo, a pesar de haber escuchado la voz de Dios, a pesar de haber sido beneficiados de los sacrificios, a pesar de haber visto la mano fuerte de Dios, ellos decidieron ser incrédulos. No oyeron la voz de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia para ellos? Ellos no gozaron del reposo de Dios. Luego de haber estado durante años como esclavos en Egipto, su deseo era el reposo. Su deseo era reposar de su esclavitud. Luego de haber pasado 40 años en el desierto, su deseo era llegar a la tierra prometida, a Canaán. Su deseo era descansar de su peregrinar en el desierto. Dios había dado la promesa a ellos de un reposo. Canaán era el reposo prometido de Dios para ellos. Sin embargo, la incredulidad de ellos los privó de gozar de la promesa de Dios. Ellos encendieron la ira de Dios al no creerle y quedaron fuera.
A partir del versículo 12, entonces, ahora el autor de Hebreos nos va a advertir a nosotros, como pueblo de Dios: tengan cuidado. Hermanos, esto es una advertencia muy importante para nosotros. Hermanos, tengan cuidado. En otras palabras, hermano, examinate, mirá, estate atento. Gastón hay veces está manejando y de repente hay señales que ponen su mente en alerta. Hay carteles donde él debe salir de, me imagino, momentos, tantas horas de manejar, debe estar con música o con su mente por algún lado y de repente ve un cartel y él ya no puede estar así. Él debe estar atento. Esto es como ir manejando y de repente empezar a ver esos carteles rojos. Cuidado. Cuidado. El autor de Hebreos nos dice: hermanos, tengan cuidado. No sea que alguno de ustedes haya un corazón, que en alguno de ustedes haya un corazón malo en incredulidad. Hermanos, el autor de Hebreos nos dice que nosotros no debemos ser como Israel, como el pueblo de Israel. Nosotros debemos examinarnos, debemos mirar nuestro corazón, debemos estar alertas a las señales, a la palabra de Dios, oír hoy la voz de Dios. Cuidado, cuidado, hermano. No sea que ya estés en tu corazón fuera de la promesa de Dios. Como dije, la incredulidad se disfraza de religiosidad. La incredulidad se camufla en medio del pueblo. Pero la incredulidad nos aparta del Dios vivo. Lo primero que debemos hacer entonces es, debemos examinarnos. Si no queremos quedar fuera del reposo de Cristo, si no queremos quedar fuera de la promesa de Dios, entonces, versículo 12, cuidado, examinate. En el versículo 13 hay otra advertencia y otro llamado. Y es que como iglesia y como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, debemos exhortarnos unos a otros. Versículo 13, antes exhórtense los unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. En otras palabras, lo que el pueblo de Israel no hizo, hermanos, fue exhortarse. Lo que la Biblia nos dice que nosotros debemos hacer es exhortarnos. Ahora, ¿qué significa exhortarnos? Hermanos, exhortarnos no significa poner una cara de malo y retar a alguien y gritar o decir cosas a alguien. Eso no es exhortarnos. El exhortarnos significa ni más ni menos que buscar que la otra persona que se está desviando del camino de Dios vuelva, regrese. Eso es exhortarnos. Debemos exhortarnos día
a día. Miren lo que dice. No dice debemos exhortarnos los domingos al mediodía durante 1 horita y luego, si te vi, no me acuerdo. No dice eso. Hermanos, perdón que lo diga así, pero hay personas en este lugar que ni siquiera saben su nombre. No, pero yo soy parte del pueblo de Dios. ¿Ah, sí? ¿O sos un religioso que solamente venís a la iglesia los domingos? Para ser parte de la casa de Dios, entonces debes cumplir lo que la Biblia te dice, oír y hacer lo que la Biblia te dice. Y la Biblia te dice que debes exhortar a tus hermanos. Exhortar, guiar, llevar a tus hermanos a la palabra, a la verdad. Eso es exhortar. No enviar memes todo el día. Perdón. No acordarme el domingo. Exhortar. Hermanos, esto es algo de vida o muerte. Es algo de vida o muerte, ¿no lo ves? Hay personas en este texto, millones de personas que murieron y fueron al infierno. ¿Lo ves en el texto? El pueblo de Israel pereció en el desierto y fueron al infierno, no entraron en el reposo de Dios. No es chiste, hermanos, no es una mera historia. ¿Cómo puedo exhortar a mi hermano? Día tras día, guiándolo a la palabra, invitándolo a la oración, escuchando juntos la voz de Dios, rogando por él. Debemos exhortarnos unos a los otros. Lo tercero que debemos hacer para no ser un pueblo reprobado y para poder gozar del reposo de Dios es ser partícipes de Cristo. Versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es, miren ahí nuevamente, una condición. El autor de Hebreos te está poniendo condiciones. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si es que retenemos firmes. Es lo mismo que en el versículo 6. Hermanos, debemos ser partícipes de Cristo. Esto implica ser partícipes no solo de sus beneficios. No es solamente me beneficio de la obra de Cristo y ahora, si te vi, no me acuerdo. Hermanos, hay personas que viven como si fuera que Cristo es el político de turno. Voy, busco mi bono, me voy a mi casa y no hago más nada. Gracias por todo. Beneficio, nada más. El ser partícipe de Cristo representa mucho más, implica
todo. Todo. Cristo no te pide algo de vos, te pide todo. O lo das todo por Él, o no sos digno de ser llamado discípulo. El ser partícipes de Cristo es obedecerle y ser igual a Él. Por último, debemos cuidarnos, hermanos, unos a otros de la incredulidad. Hay diversas cosas que van mostrando incredulidad en la vida de un hermano. Por ejemplo, voy a ser muy directo. Domingo tras domingo hablamos de la importancia del día del Señor, del congregarnos. Y hermanos, podemos tener el debate que quieras, pero voy a mostrarte con la Biblia de que el día del Señor es algo bíblico. Si querés, podemos sentarnos a debatir todo el tiempo que quieras. Puedo mostrarte con la Biblia de que Dios manda a congregarnos. Dios manda a congregarnos. El no oír la voz de Dios es no tomar en serio el día del Señor. El no oír la voz de Dios es no tomar en serio el día del Señor. A pesar de oír de que es un mandato de Dios, no me importa. Hoy no tengo ganas. ¿Qué pasaría si Dios te dijera, hoy no tengo ganas? Debemos oír y debemos guiar a otros a oír el mandato de Dios. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quién se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La incredulidad, hermanos, refleja ni más ni menos que el pecado que mora en nosotros. La desobediencia a la palabra de Dios. Y hermanos, esto lo dice la Biblia y no lo digo yo, versículo 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O vivimos una fe radical, o nos cuidamos de la incredulidad, o no gozaremos del reposo de Dios. En el Antiguo Testamento el reposo de Dios para los judíos era el sábado. Para nosotros el reposo de Dios es la obra de Cristo de salvación. También para el pueblo de Israel el reposo de Dios era la tierra prometida, Canaán. Para nosotros nuestro reposo presente es vivir una vida en sumisión a Cristo, victoria en Él. Pero también el reposo representa nuestra gloria futura en el cielo.
Y eso, hermanos, es lo que está en juego. No era importante si ellos comían de los frutos gigantes de Canaán. No era importante la leche y la miel que en Canaán había, hermanos, esas son cosas pasajeras. Lo importante era el gozo del reposo que Dios tenía para ellos, y ellos fueron reprobados. Conclusión. Si estamos en Cristo, entonces debemos oír su voz. No es opcional. Si no oís su voz, entonces no crees. Si no crees, entonces no confías. Si no confías, entonces sos un desobediente. Soy un desobediente. Estar en Cristo es oír su voz, es creer en Él, confiar en sus promesas, confiar en lo que Él ha dicho a nosotros y obedecer sus mandamientos. Esto nos lleva, hermanos, a un verdadero reposo. Es vivir las promesas de Dios aquí, ahora y amén. ¿Alguna vez viste a una persona que en medio de los problemas pareciera como que estuviera levitando? ¿Cómo se dice levitando? ¿Sí? ¿Lo viste alguna vez? Esas personas que en medio de los problemas parece que no los toca. Están como descansando. Hermanos, esas personas entendieron que en Cristo hay un verdadero reposo. Esas personas abrazaron las promesas de Dios. Esas personas viven el reposo de Dios ahora. Miren lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, y voy a adelantarme. Versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Miren esto. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada con fe en lo que oyeron. Porque los que hemos creído, ¿qué dice? Entramos en el reposo. ¿Ven el tiempo verbal? ¿Qué tiempo verbal está? ¿Cuál es el tiempo verbal? ¿Cuál? Presente. En realidad es pasado, entramos. Ya entramos. Hermanos, hay personas que no aprovecharon y no aprovechan las promesas de Dios porque no hay fe en ellos. No oyeron la voz de Dios. Ahora el autor de Hebreos nos da esta promesa a nosotros y quiero que puedas recordarla durante toda tu semana. El autor de Hebreos nos dice que si oíste la voz de Dios, que si creíste en lo que Dios te ha prometido, y no estoy hablando de dinero, ni viajes, ni nada, estoy hablando de la promesa del reposo eterno. Si creíste en la voz de Dios, entonces, hermano, hemos entrado al reposo de nuestro Señor. Pregunto, ¿qué puede quitarte del reposo del Señor? Imagínate esto. Imagínate esto. Estás con el Señor, con Él. Y de repente viene alguien y te dice, che,
mira que no te va a alcanzar este mes para comer. Y vos decís, pero yo estoy con el que sabe y multiplica los panes y los peces. ¿Qué me importa? Pero mirá que la situación es muy grave. Mirá que hay una tormenta que se viene en la economía, pero yo estoy con el Señor que calma las tormentas. ¿Qué me importa? No, pero mirá, tenés que... Entré en el reposo de mi Señor. Confío en Él. Él está. Hermanos, no es futuro, es presente. Confiamos en las promesas de Dios. ¿Confías en las promesas de Dios? Yo confío, pero ayudo un poquitito. No, hermano. Oí la voz de Dios. No seas como Israel. Oí la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. ¿Oramos? Gastón, ¿orás, por favor?